futuro, es la clave para salir de donde estamos y convertirnos en el primer mundo. Está con nosotros el profesor Pablo Ocaña Alejo, el expresidente magisterial, y vamos sobre este tema. Bienvenido. Muchas gracias, Oscar, muy agradable invitación. Y comenzamos por el presupuesto de la República. Finalmente, es decir, lo que uno hable sobre la importancia y trascendencia de la educación no pasan de ser palabras y no se asignan los recursos que se requieren. Efectivamente, ya el año 2000 se firmó el acuerdo nacional donde se planteó que el presupuesto para educación no debe ser menor al 6%. Sin embargo, los gobiernos hicieron mucho para incrementar el presupuesto anual. Actualmente se está en 3.8% planteado para el 2016, es decir, se está incrementando en 850 millones de pesos para llegar a los 24.000 millones que en general representaría el 0.85%. Este presupuesto está en debate en el Congreso de la República. Esperamos que se evalúen de la manera adecuada y se incrementen puntos mayores, porque a este paso, según los planteamientos del mismo presidente de la República, recién en el año 2021 estaríamos llegando al 6%, cuando países como Bolivia están en 6.4% en presupuesto 2014, Brasil con 6.2%, Argentina 5.8%, Chile con 5.4, es decir, inclusive en presupuesto para educación en América Latina estamos en el sótano, mi estimado Lúcar. ¿Esto qué significa? Significa que el país siempre estará retrasado. Se requiere, por ejemplo, según estudios hechos hace pocos días, como dijo, en un evento que se desarrolló en la Cámara de Comercio de Lima, que se medio de 60.000 millones de sector de educación y tener 20.000 millones, estar 33%. Es decir, que está obteniendo la tercera de lo que debemos estar en educación, pero el argumento no hacerlo, es decir, que esto va a crear un forado en la caja fiscal, que esto es un exceso de gasto público. ¿Cuál es la razón que se da para aumentar el presupuesto el que se requiere? Fundamentalmente, Nicolás, es el tema de la acción política, es la voluntad política de quienes han sido par gobiernos de turno. Y es por eso, es tiempo en esta etapa, plantear la ley de todos los movimientos políticos, incluido el partido de gobierno, planteen que el presupuesto para educación no es un gasto, sino una inversión. Y además decir que este presupuesto de 3.84%, un alto porcentaje está de planillas. Y además de la planilla, la remuneración del docente, por ejemplo, no es suficiente. La inversión en salud, en alimentación escolar no es suficiente. El tema de infraestructura, bien es cierto, se hacen avances importantes, sin embargo, no resuelve las principales necesidades. Tú podrás ver importantes construcciones en Lima, colegios emblemáticos, pero cuando vas a ver por interior, son colegios que necesitan ser implementados con laboratorios, con bibliotecas, con salas de internet. Pero no solamente eso, porque una cosa que sorprende es, por ejemplo, en la época de Fujimori se sintió orgulloso de que inauguraba un colegio al día. Ahora, Jaime Saavedra decía, se olvidaron de varios detalles, uno de ellos de asignar presupuesto para mantenimiento. O sea, inaugurabas un colegio y al año siguiente no tenías cómo cambiar las lunas o mantener las carpetas, y encima de las condiciones en las que estaban los maestros. Pero él decía, Jaime Saavedra, el otro día, que hay un déficit de infraestructura educativa. Por ejemplo, cuando se ha querido extender el horario, ¿no es cierto?, para dedicarle más tiempo a corregir todos los desniveles que hay en la formación de nuestros estudiantes, ¿no?, prestarle más atención a su formación académica, resulta que no alcanzan los colegios que existen, ¿no? Porque sí, están ocupados en la mañana, en la tarde, en la noche. Y esos fueron los principales problemas que se generaron de una época como la reforma militar, donde no habiendo la infraestructura ni la inversión correspondiente y habiéndose masificado el proceso educativo, requiriendo más aulas, sencillamente se partieron los turnos. Y esto se fue consolidando en los años 80, 90, y ahora vemos que en el mismo colegio se atiende a turno de mañana, turno tarde y turno noche, con 5 horas cronológicas, donde es imposible incrementar la jornada laboral escolar, como es el objetivo que exige, por ejemplo, el Magisterio Nacional. Por tanto, en estas condiciones, no solamente es el tema de jornada laboral, sino también es el tema de una currícula educativa que sea pertinente, una currícula educativa que esté en función a los contextos regionales y culturales de cada zona, y también con relativa autonomía de los gobiernos regionales para gestionar el proceso educativo. Porque aquí lamentablemente se está tomando decisiones desde Lima y básicamente desde Economía y Finanzas. Para aprobar un presupuesto, para pagar a un profesor de una escuelita de la selva, tiene que hacer una gestión a la dirección de la UGEL a la Dirección Regional de Educación, y esto al Ministerio de Educación, para pasar seguidamente al Ministerio de Economía y Finanzas. Esta gestión burocrática además impide para que el estudiante tenga el maestro oportunamente, o tenga el maestro oportunamente pagado, para que pueda por lo menos trabajar y dedicarse con el absoluto
con absoluto compromiso que requiere la función docente. Ahora, lo que usted está diciendo, profesor Ocaña, es que hay que hacer una inyección de dinero multimillonaria en educación. Es decir, hay que multiplicar no por 2, por 3 la inversión que se está haciendo en educación. Efectivamente, pero hay un compromiso de incrementar, porque sería irresponsable decir inmediatamente vamos a incrementar al 6%, porque eso no soportaría ningún presupuesto, porque significaría casi el 50% del Producto Bruto Interno. Recordemos que el Producto Bruto Interno está por los 134.000 millones de soles, y al satisfacer la demanda educativa estaríamos por un promedio de 60.000 millones promedio, y eso ningún presupuesto podría soportar, porque estaría en un 50% destinado para educación. Lo que sí es necesario es que haya un compromiso. De lo poco que se tiene, también se haga una muy buena gestión. ¿Por qué? Porque hemos visto en la experiencia, de lo poco que se tiene, se han hecho malversaciones, no se han hecho rendiciones adecuadas, se han devuelto dinero, no se han reconocido los beneficios que corresponden a los mismos maestros, y tampoco se han hecho inversiones en los lugares que corresponden. Por ejemplo, el año 2014 estuvo presupuestado la construcción de infraestructura educativa en las escuelas rurales, pero se hizo la licitación correspondiente y no habiéndose adjudicado, ese presupuesto tuvo que no invertirse. Entonces, temas como eso, Nicolás, se van a dar en nuestro país, y más aún, actualmente hay un importante presupuesto que está siendo destinado básicamente a las consultorías y al acompañamiento al docente, que son importantes, pero no está directamente ligado al tema docente. Los informes últimos que hay en la UNESCO, inclusive el Consejo Nacional de Educación, y las investigaciones que hace poco presentó el presidente del Consejo Nacional, el señor Hugo Díaz, y el doctor César Picón, nos expresan que todo país, tipo Finlandia, tipo Alemania, Canadá, Singapur, apuestan porque la mejor manera de mejorar los procesos educativos es invirtiendo en capital humano. Toda empresa, Nicolás, cuando uno pregunta, dice, ¿cuál es el tema principal para que la empresa se transforme? No es la infraestructura, no es el tema de los equipamientos, no es el tema de reestructuración interna, sino es el tema del capital humano. En educación, el capital humano tiene que ver básicamente con la docente, con la gestión educativa, con los gestores de la educación. Pero ¿eso qué significa? También, no solamente mejorar las condiciones salariales de los maestros, que tendrían que ser multiplicados, porque todavía tenemos la situación en que los maestros, para poder compensar su bajo nivel de ingreso, tienen que dedicarse a otras actividades. Eso sigue ocurriendo en este momento. Es lamentable que profesores con nombramiento tengan, por ejemplo, un promedio de 1.244 soles de ingreso mensual en la primera escala, y que representa un promedio de $440, cuando en otros países están por los 900, por los 1.200, 1.700 dólares. En Bolivia mismo el maestro está con una remuneración mejor que en el Perú, inclusive con un poder adquisitivo superior al peruano. Si hablamos de planillas, aquí estamos bastante atrasados con respecto a las remuneraciones docentes en América Latina. Por ejemplo, el magisterio está planteando, organizado en su sindicato, el SUTEP, la remuneración del 60% de la unidad, que significa 2.010 soles, no es mucho, y aparte de ella una serie de estímulos. Pero el tema principal, en las que no es que vamos a mejorar el proceso educativo con el docente, con la capacidad de seguimiento a él. Tenemos que ir a plazo, es decir, que las universidades se comprometen con la formación de docente. Que salgan maestros realmente. O sea, que la gente que tenga en sus manos estoy preparada. Estudios que anuncié en un momento anterior dicen mejorar la social de sin dejar de lado, obviamente, quienes están ejerciendo la función. Hoy en el Perú, el magisterio paulatinamente se está envejeciendo. Tenemos un promedio del 40% del magisterio nacional que superan los 40 años de edad. Y luego estamos por los 20% que superan los 50, y es un promedio del 15% inferior que está menor a 35 años. Es decir, no está siendo en este momento la carrera del magisterio una profesión atractiva para los jóvenes. Ni siquiera pero eso tiene que ver también no solo con las condiciones salariales, sino con el lugar que le damos en la sociedad los peruanos a los maestros. Por supuesto. O sea, el maestro, el juez, el policía deberían ser como instituciones caminando por las calles, respetadas por todos. Pero por supuesto, imagínate, hoy se está generando lo que es beca docente, ¿y qué le estás ofreciendo a ese futuro egresado? ¿Cuánto le dices que va a ser la remuneración para ese futuro egresado? ¿O a qué colegios van a ir a laborar? En los años 70, 70